Kodak terminó en bancarrota. Eso ya lo sabes. Lo que no sabías es que la persona que estaba tomando las decisiones cuando todo empezó a desmoronarse era un ejecutivo español. Grabando. El siglo XXI es hoy, temporada 14, episodio 1558. Kodak. El final en manos de un español. Episodio final de esta serie. El siglo XXI es hoy.com. 4 episodios largos para llegar al final de esta serie. Al comienzo pensé, voy a hacer un episodio contando todo lo de Kodak, y poco a poco fui descubriendo que no nos habían contado todo. Yo creía que esta era una historia simple, que Kodak inventó lo digital y luego alguien más lo hizo mejor y ese fue el final de Kodak. Pero no fue tan simple. Kodak tenía tecnología, tenía ingenieros, tenía químicos, tenía patentes, y aún así algo no encajó. En este episodio vamos a hablar de una reacción que llegó tarde, de una patente que muy pocas personas entendieron en su momento, de una decisión que cambió el rumbo de aquella empresa de casi 100 años que era gigantesca y parecía intocable. Y sí, vamos a hablar del personaje que dejamos en suspenso, un ejecutivo español que entró en Kodak cuando el cambio ya no era una hipótesis posible, sino una realidad. Pero este no es el episodio de la caída de Kodak, es el episodio donde entendemos cómo cayó. Porque el problema no fue que Kodak no viera venir lo digital. Lo que casi nadie te cuenta es quién tomó las decisiones cuando todavía había margen para cambiar el rumbo. Kodak no cayó por sorpresa. Vamos a hablar de la patente 218, de una tecnología que pudo ser otra cosa y de un nombre propio: Antonio Pérez. Si en el episodio anterior había choque entre lo químico y lo digital, ahora alguien tenía que decidir, y elegir tiene consecuencias. Antes de entrar en materia, una cosa práctica. Este episodio, como siempre, está dividido en capítulos internos y puedes verlos en la descripción del episodio. Ahí tienes el menú con cada segmento por si quieres saltar directamente a una parte concreta o volver a escuchar algún momento clave. Está pensado para oírse a velocidad normal, pero si sueles escuchar podcast un poco más rápido, a 1.5x funciona muy bien, sin perder detalles. El siglo XXI es hoy, es y seguirá siendo gratuito para todo el mundo. Puede incluir publicidad para poder sostener el proyecto. Si prefieres escucharlo sin anuncios, puedes hacerlo en Apple Podcast, pagando la suscripción, o en el club de supporters en la aplicación de Spreaker, donde en este momento la suscripción cuesta $4 o 4 euros según el país en el que estés, mensuales. Y ese precio se va a mantener siempre así de bajo si entras ahora. Al terminar este mes va a subir a 5. Pero si entras ya mismo, te sostendremos siempre el precio de 4. Ahora, si los mensajes publicitarios aparecen y no te molestan, pues bienvenidos. Y si no quieres pagar ni escuchar publicidad, pues simplemente adelanta los comerciales. Son 2 clics. Y ya. Dicho eso, seguimos con el episodio. Te invito a que te sirvas un café o lo que te guste tomar, un colacao o una leche achocolatada si hay niñas y niños escuchando, y entremos en la historia, en el final de Kodak. Vamos entonces a ese momento clave cuando Kodak, todavía siendo un gigante,
empezó a sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Durante todo el siglo XX, Kodak había sido el dueño del momento fotográfico. Su lema, "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", era mucho más que una frase. Era una forma de vivir la fotografía. Pero cuando las cámaras digitales empezaron a ganar terreno hacia los años 90, Kodak enfrentó una decisión muy difícil: adaptarse rápido o proteger su negocio tradicional un rato más. Kodak eligió esa segunda opción. A pesar de que habían sido los pioneros en la cámara digital, recordemos que Steven Sasson había inventado en sus laboratorios en 1975 la primera cámara digital. Kodak se demoró en lanzar sus propias cámaras digitales mucho más de 20 años, mucho más. Por miedo a que las ventas de rollos y de papel fotográfico y de químicos cayeran en picada. Por un tiempo bastante largo, pienso yo, les funcionó. Pero después de que Sony dio el primer paso y otras marcas en Japón y en el resto del mundo también siguieran ese paso a la digitalización, en los años 90 Kodak todavía ganaba mucho dinero vendiendo película. Incluso en 1996, Kodak llegó a su punto más alto, a más de $16,000 millones en ingresos y más de 145,000 empleados en todo el mundo. Era una empresa verdaderamente gigante. Pero al mismo tiempo, Kodak, ganando dinero con películas fotográficas, había otras empresas que corrían con ventaja en el nuevo mundo digital. Sony estaba vendiendo cámaras cada vez más ligeras, ahora con pantallas y con memorias fáciles de usar. Bueno, el punto de las memorias de Sony, que fueron diferentes al resto de la industria, lo trataremos algún día en otro podcast. Por ahora vamos a enfocarnos en que también Canon y Nikon se adueñaban del mundo profesional con cámaras reflex digitales, ya sin películas. Y Fujifilm ofrecía opciones digitales baratas y accesibles. Incluso Apple, Microsoft y otras empresas tecnológicas empezaban a integrar cámaras dentro de sus productos. Sí, sé lo que estás pensando. Y mientras tanto, Kodak estaba dividida internamente porque su equipo de investigación desarrollaba sensores, software y prototipos digitales de muy alta calidad para la época, pero el área de negocios tenía miedo de abandonar el modelo del revelado de películas, donde ganaban no solo por haber vendido la cámara, sino también por los rollos de películas que las personas tenían que seguir comprando para alimentar su cámara fotográfica. O para imprimir una fotografía. Cada vez que se imprimía una fotografía, incluso si la foto era vieja, había que comprar productos de Kodak. Parecía un negocio demasiado redondo como para dejarlo escapar. Pero entonces llegó el gran golpe. El gran golpe. En el año 2000, Sharp lanzó el primer teléfono móvil con cámara integrada. La calidad era baja, sí. No era la mejor cámara. Podríamos decir que ni siquiera era una cámara mediocre, pero estaba en el teléfono y servía para compartir fotos por mensajes. Entre el año 2000 y el año 2007 hubo tiempo suficiente para que Apple diseñara y lanzara el iPhone. Y ahí cambió absolutamente todo. Los teléfonos móviles, como el iPhone, cambiaron el mundo. La gente ya no necesitaba película, ni papel, ni cámara. La mayoría de personas ya no necesitaba comprar una cámara. La cámara era parte integral del teléfono y el teléfono estaba en nuestro bolsillo. Las fotos entonces se compartían en segundos, sin revelar, sin imprimir. El papel fotográfico se volvió innecesario.
Kodak no tenía teléfonos, no tenía redes sociales, no tenía tampoco una plataforma de almacenamiento. Kodak se quedaba totalmente por fuera del ciclo de la fotografía. Intentó adaptarse lanzando cámaras digitales compactas. Llegó a hacerlo bien. Intentó cambiar sus kioscos de revelado a kioscos de impresión y a ofrecer álbumes digitales. Lanzó una plataforma para compartir fotos en línea llamada Kodak Gallery. Demasiado tarde. Para el año 2002, las personas ya estaban compartiendo sus fotos en Fotolog. En 2004 apareció Flickr. En 2003 las fotos iban para MySpace. Y desde 2004, Facebook, Instagram y ya te sabes esta historia. Recién en 2001, Kodak adquirió una plataforma de fotos en línea que se llamaba OFoto. Y en 2005 le cambiaron el nombre a Kodak EasyShare Gallery o Kodak Gallery. Pero era 2005 y la gente ya estaba usando Facebook. Kodak, que tuvo la primera cámara digital, llegó tarde a esto de tomar fotografías con el teléfono y compartirlas en la nube. Pero la historia todavía no terminaba para Kodak. Posiblemente el final te sorprenderá. Recordemos brevemente. En 1981, en Tokio, ante una sala repleta de periodistas, ingenieros y distribuidores internacionales, 1981, Sony anunció la cámara Mavic, con un sensor CCD para capturar imágenes y guardarlas en un disquete especial. Pero lo que no sabían en Tokio en el año 81 es que 6 años atrás, Kodak había patentado una cámara digital con un CCD como sensor de luz. No utilizaba un disquete, utilizaba un cassette. Kodak había patentado la cámara digital. Sí, la habían presentado a puertas cerradas y la habían probado en sus laboratorios y la habían guardado. Pero tenían la patente, la número US 4131919A, titulada Electronic Still Camera. Estaba en sus archivos como patente desde 1977, pero no la mostraron, no la vendieron, no la usaron. Oye, pero espera, si tenían la patente, entonces podían demandar a Sony. Lo olvidaba. Damas y caballeros, mi troll interior que viene para, intervenir en el episodio. Así como Polaroid demandó a Kodak por utilizar su patente, su invento, sin respetar la patente. Pues Kodak podía demandar a Sony, ¿o no? Sí, pero no te adelantes porque años después iba a haber una disputa legal por patentes entre Sony y Kodak. Y seguro la iba a ganar Kodak porque había patentado la cámara digital primero. Sí, no fue tan simple porque la cámara de Sony no era completamente digital como la de Kodak. ¿Me estás diciendo que Sony en el 81 presentó una cámara digital que no era del todo digital? No, y ahí está gran parte de la paradoja de esto, que la cámara de Kodak, inventada en el 75, sí era completamente digital. No te lo puedo creer. Entonces la de Sony no era tan buena. No precisamente eso. Se trata de que la de Sony era una tecnología diferente.
llegó a un resultado muy parecido por una vía distinta. No utilizaba los mismos procesos que había creado Kodak. No utilizaba la patente oculta de Kodak, porque nadie la conocía afuera de Kodak. A diferencia de Sony, que presentó su cámara con bombos y platillos y terminó cambiando la historia de la fotografía. Sony, no Kodak. Y entonces llega lo dramático, porque cuando Kodak vio que otras empresas avanzaban, comenzó a vender sus CCD a sus competidores, a Nikon, por ejemplo. ¿Estás diciendo que hicieron qué? ¿Se lo dieron a Nikon? Kodak sí estaba detrás del corazón de las cámaras digitales, pero no eran de su propia marca. Eso no es tan fácil de entender. O sea que las cámaras digitales eran Kodak, pero no eran Kodak. Sí, más o menos eso. Me parece que Kodak estaba en una situación muy incómoda. O quizás estaban, no sé, tomando decisiones tontas. O decisiones demasiado sabias para que las pudiera entender el mercado, porque estaban protegiendo sus ventas de películas y sus ventas de revelados constantes, todo el año. Cada persona que comprara una cámara análoga se convertía en cliente eterno de Kodak. Un modelo demasiado bueno para Kodak como para dejarlo perder. ¿Cómo es que Kodak se vio en esa paradoja? Durante los años 80 y a principios de los 90, seguía ganando muchísimo dinero con el negocio tradicional de rollos de película, papel fotográfico, químicos de revelado y sobre todo las licencias de sus patentes. Kodak tenía más de 140,000 empleados, era enorme y a la postre sabemos que las patentes iban a ser un capital enorme. ¿Cómo es que Kodak esperó hasta 1995 para sacar su propia cámara digital? La Kodak DC-40, que permitía tomar entre 31 y 48 fotografías dependiendo de la configuración. No tenía pantalla, así que no podías ver las fotografías en la cámara. Y tampoco podía almacenar las fotos en ningún tipo de memoria externa. Había que tomarlas en la cámara y luego pasarlas a una computadora. ¿En serio? ¿Ni siquiera con un disquete verbatim de los que explicaste en el episodio pasado? En el 96 presentaron una cámara que parecía todavía más pequeña porque solo le cabían 16 fotos. No tenía flash, no tenía pantalla, pero era muy pequeña. Digamos que habría servido perfecta para cámaras de tipo espía. Ya, pero ¿no estaban como 30 años tarde para lo de la Guerra Fría y las cámaras de espías? Y en el 96 sacaron la primera cámara con pantalla para ver las fotos, la DC-25. O sea que hasta ese momento seguían apostándole a lo de que la gente tuviera que esperar para revelar la foto y poderla ver días después. En el año 97, la cámara DC-120 con zoom. ¿Como los teléfonos de ahora? Un zoom óptico de 3x. Espera, ¿zoom óptico de 3x? ¿Eso es mejor que los teléfonos de ahora? Y pantalla LCD a color. Parecía que iban bien, iban progresando. En el año 2005, Kodak fue la marca que más cámaras digitales vendió dentro de Estados Unidos. Se esforzaron mucho y estaban ganándole la carrera a Sony, a Nikon, a Canon, a Olympus. Estaban vendiendo muchas cámaras digitales. El problema es que su margen de ganancia era bajísimo. Estaban haciéndolo para defender su mercado, no porque fuera buen negocio. Y desde dentro de Kodak se sentía que estaban cavando su propia tumba, porque esas cámaras no permitían que alguien tuviera que comprarles luego los rollos fotográficos. Las personas compraban la cámara de Kodak, lo más barata posible para Kodak, sin ganancias, y ya. La gente se iba con su cámara a tomar fotos. Y bueno, ya sabemos que en el año 2000, Sharp, en colaboración con Jfone, creó y vendió el primer teléfono móvil con cámara.
se vendía solo en Japón. Pero un par de años después, en el 2002, Nokia sacó el Nokia 7650 con cámara. Y ese ya se empezó a vender en Europa y en Estados Unidos. Así que en 2005, aunque Kodak fuera la marca que más cámaras digitales vendía en Estados Unidos, las personas ya no necesitaban comprar una cámara. Necesitaban comprar un teléfono con cámara. Y Kodak no tenía teléfonos. La empresa que había sido la dueña de los recuerdos visuales del planeta estaba siendo desplazada por empresas que antes no eran su competencia. Sharp, Nokia, y pronto vendrían Samsung y Apple. De manera que para el año 2012, Kodak, que había inventado la primera cámara digital y la había patentado, se declaró en bancarrota. Pero no desapareció. Como contaremos en el próximo capítulo, Kodak todavía existe, cambió, se transformó, aunque nunca volvió a ser lo que había sido. Y sí que nos dejó lecciones. Por ejemplo, la bancarrota. ¿Sabías, por ejemplo, que Kodak, cuando entró en bancarrota, estaba dirigida por un español? Un gallego de Vigo, Antonio Pérez. Te voy a contar la historia de Antonio Pérez, pero antes tienes que saber la historia de la patente 218. La bancarrota de Kodak en 2012 fue el resultado de una serie de decisiones estratégicas que no lograron adaptarse a la rápida evolución del mercado fotográfico. Porque una cosa era la fotografía que conoció Kodak, pero el mundo se revolucionó. Veamos qué fue lo que ocurrió. Año tras año. 2013, Antonio Pérez, ex ejecutivo de Hewlett Packard, asume la presidencia de Kodak con el encargo de transformar la empresa hacia la impresión digital y la gestión de imágenes. El plan comenzó en 2004 y durante un par de años Kodak estuvo vendiendo varias de sus divisiones, incluyendo, por ejemplo, la unidad de salud, para financiar la transición al mundo digital con impresión de imágenes. Para 2010, Kodak obtuvo $838 millones en ingresos por licencias de patentes. ¿Es como vender o alquilar los inventos que tenían ellos? Incluyendo un acuerdo con LG. Ok, ya estaban las megacorporaciones coreanas. Y eso fue un negocio muy, muy interesante. La venta del negocio de pantallas OLED, que era de Kodak y se lo vendieron a LG Electronics. Sí, aunque pocos lo saben, Kodak fue pionera en el desarrollo de la tecnología OLED. Diodos orgánicos que emiten luz. Pantallas para televisores, para teléfonos, para monitores, computadoras, pantallas de alta gama. Whatever they do, yellow caution tape removed. No need to be careful.
acuerdo entre las dos empresas para compartir patentes, licencias cruzadas. Fíjate, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero es un negocio que hoy, visto a la distancia de los años, parece que no fue el mejor. Pero no sé si Kodak habría podido progresar con eso de las pantallas ultrafinas OLED. Y hay que tener en cuenta que en realidad el acuerdo pues responde a una disputa de patentes entre las dos empresas. De manera que no es que Kodak fuera dueña de la tecnología OLED y se la hubiese vendido a LG, sino más bien que las dos compañías se ponían de acuerdo para dejar de pelear por patentes y empezar a trabajar juntas en la tecnología OLED. Kodak podía seguir usando tecnología OLED para sus propias pantallas en sus productos, pero la verdad es que LG se dedicaba mucho más a fabricar pantallas, ¿no? Pues vende televisores. Y parece que también parte de este negocio incluyó a Samsung para el uso de patentes de imagen como la patente 218. Hay que tener en cuenta que además Kodak tenía una demanda contra Apple y contra RIM, los que fabricaban el BlackBerry. De manera que no era precisamente una estrategia de deshacerse de la división de pantallas OLED, sino más bien de solucionar conflictos legales. Originalmente la famosa patente 218 de Kodak cubría una tecnología para visualizar las imágenes en cámaras digitales, o sea, pantallas. Pero no era para ver la imagen, sino para previsualizarla, lo que ahora conocemos como thumbnail o la miniatura de la imagen. No es el archivo de alta resolución, sino la miniatura que podemos ver en la pantalla en el momento en que hemos tomado la foto. Pero a pesar de que Kodak habría obtenido dinero de Samsung y principalmente de LG, no pudo ganar las demandas en contra de RIM, los creadores del BlackBerry, y contra Apple. De manera que para 2011, las reservas de dinero en efectivo de Kodak disminuyeron mucho. Mucho. Y era el momento en el que empezaron a considerar la bancarrota. Pero seguramente te estarás preguntando más sobre ese nombre español que habíamos mencionado, Antonio Pérez, que llegó a dirigir la compañía en 2003. ¿Quién era ese español que había llegado, pero no de España, sino de Silicon Valley, y que sacudió a Kodak? Era el año 2003. Las oficinas centrales de Kodak en Rochester, en el estado de Nueva York, tenía pisos alfombrados, pasillos llenos de ejecutivos que llevaban décadas trabajando en la industria del carrete fotográfico y muchas otras cosas más derivadas de la fotografía. De repente entra Antonio Manuel Pérez Álvarez, un tipo elegante, con acento español y una mirada en la que podías leer: vengo a moverlo todo. Pero, ¿quién era ese Antonio Manuel Pérez Álvarez? Era nada menos que un ex vicepresidente de Hewlett Packard, donde había estado liderando la división de impresión y se había ganado fama de disruptor en Hewlett Packard. Antonio Manuel Pérez Álvarez, Antonio Pérez, pasó 25 años en Hewlett Packard, donde ocupó puestos importantes, la vicepresidencia corporativa
y era miembro del Consejo de Administración. Fue fundamental en el desarrollo y el crecimiento del negocio de imagen digital e impresión de inyección de tinta de Hewlett-Packard. Sí, ¿recuerdas las impresoras de inyección de tinta? Es más, ¿todavía tienes una impresora de inyección de tinta? Bueno, antes las impresoras eran diferentes. No vamos a entrar en esa historia de las impresoras, pero sabemos que la tinta de impresora llegó a ser el verdadero oro negro. Costaba muchísimo y generaba millones y millones y millones en ingresos. Oye, espera, ¿no vas a explicar por qué oro negro, tinta de impresora? Luego el oro negro no era el petróleo. Vale, entonces un pequeño paréntesis para explicar eso. El modelo de negocio de la venta de tinta para impresora llegó a conseguir un precio desorbitado de tinta por litro. Un precio que, en muchos casos, llegó a superar el precio de productos de lujo, superar el precio del petróleo e incluso, por aquel entonces, llegó a superar el precio de la sangre humana. Tienes que estar exagerando, ¿no? No, así fue. Era un modelo de negocio que se llamó también cuchilla y afeitadora. La industria de impresoras no ganaba dinero vendiendo el aparato, la impresora, sino vendiendo los recambios de tinta. Comprabas una impresora barata, pero te volvías dependiente de sus cartuchos de tinta. Y el margen de ganancia era enorme. Las compañías que vendían tinta de impresoras lograban ganar el 300 o 400% de lo que tenían que invertir para producir la tinta. ¿400% de ganancia? De hecho, el petróleo costaba por litro apenas unos centavos. El petróleo. La champaña más cara del mundo, la Dom Pérignon, costaba unos $250 por litro. El perfume más reconocido, el Chanel No. 5, costaba unos $1,000 por litro. Pero la tinta de impresora llegó a costar entre $2,000 a $5,000 por litro, dependiendo de la marca de la impresora y el tamaño del cartucho. ¿Qué? Pero, ¿por qué si era tinta? Sí, era tinta, pero las empresas justificaban el precio argumentando que la tinta no era solo agua con colorante, sino una fórmula química muy compleja diseñada para que no se secara dentro de los inyectores de la impresora, que son más delgados que un cabello humano, pero sí se secara instantáneamente al tocar el papel, que además resistiera la luz solar y la humedad por décadas para que una impresión no se borrara. ¿Y por qué la gente no le ponía tinta genérica, comprada, qué sé yo, en la papelería de la esquina? Porque los cartuchos solían llevar chips, o suelen llevar todavía, chips inteligentes que bloquean el uso de tintas que no sean de la misma marca, o que incluso marcan el cartucho como si estuviera vacío cuando todavía el cartucho tiene un poco de tinta, el 15%, el 20% de líquido, pero la impresora lo detecta como vacío y no usa la tinta del final del cartucho. Vaya, tremendo negocio que se había inventado don Antonio Pérez. Bueno, no se lo inventó él, pero venía de implementarlo en una compañía de impresoras. Oye, pero ¿por qué le decían el modelo de la cuchilla y la afeitadora? Vale, porque las compañías de impresoras tampoco se inventaron ese modelo. Parece que se lo inventó o lo popularizó King Camp Gillette, el fundador de la marca de máquinas de afeitar, a comienzos del siglo XX. Más o menos por el mismo tiempo en el que George Eastman estaba implementando el modelo de la película fotográfica. Con Gillette lo que pasaba era que vendían una afeitadora a un precio muy bajo, por debajo de lo que costaba fabricar la afeitadora, con el objetivo de que las personas tuvieran el aparato en casa y luego tuvieran que comprar los consumibles, los repuestos, que eran caros. Las cuchillas Gillette eran las únicas que podían encajar en la máquina Gillette. Y como el cliente ya tiene la máquina,
no le queda ninguna otra opción que seguir comprando las cuchillas Gillette. Ahora entiendo. Y con Kodak era parecido. Con Kodak era un modelo mejor para la compañía con las películas fotográficas, porque ni siquiera importaba de qué marca fuera tu máquina fotográfica. Igual tenías que comprar película Kodak. Ya, pero si entonces Kodak ya estaba usando un modelo parecido a eso, que era lo que traía Antonio Pérez. Justo un año antes de esta escena de Antonio Pérez llegando a Kodak, la empresa Hewlett Packard le había dado la vuelta al mercado de las computadoras porque una compañía especializada en vender impresoras y tintas logró comprar la marca Compaq y fusionó las dos compañías, convirtiéndolas juntas en el número 1 en ventas de computadoras personales en el mundo. El mayor vendedor de PCs en todo el planeta. Y eso implicaba, bueno, pues que iban a ganar mucho más dinero porque se convertían en la empresa número 1, ya no de impresión, sino de computadoras personales, PC, pero además, en el trayecto recortaron 15,000 puestos de trabajo en las dos compañías. Y además, todo el mundo en la industria se preguntaba, ¿cómo es que una empresa que vende ordenadores, PCs, termina siendo comprada por una empresa que vende impresoras? Bueno, hasta ese momento se percibía que el que ganaba buen dinero era el que vendía las máquinas costosas, los PCs, no el que vendía tintas. En ese contexto llegó Antonio Pérez a Kodak, con una tarea nada fácil: salvar a una empresa que no quería dejar el pasado. Una empresa enorme, gigante, y era tan grande que estaba verdaderamente muy arraigada en los modelos de negocio del pasado. ¿Se parecía esto en algo a lo de vender tinta para impresoras? ¿Era como vender rollos de película? ¿Podría Antonio Pérez darle la vuelta a la paradoja de Kodak, que era dueña de todo en la fotografía, menos de su propio futuro? Los tiempos estaban cambiando. Las fotografías ya no requerían necesariamente de película fotográfica. Y en ese panorama, el reto de Antonio Pérez era reinventar a Kodak. Y tenía un plan: convertirla en una empresa de impresión digital. No más películas fotográficas, o por lo menos no que fuera la base del negocio, y girar hacia la impresión digital. Algo que le había funcionado a Hewlett Packard podría funcionarle a Kodak. De hecho, Antonio Pérez identificó correctamente que el curso del río, bueno, el curso es una figura poética, ¿no? El curso de los negocios estaban cambiando con el fin de la película fotográfica, porque las personas con teléfonos móviles no necesitaban comprar película fotográfica. Y el plan era cambiar el modelo de negocio para centrarse en la impresión digital industrial y de consumo. Impresión digital industrial, bueno, pues se sabe que no es para los usuarios finales, es para las industrias, las fábricas, corporaciones, empresas, pero también de consumo, que las personas que tomaban fotos digitales las imprimieran. Y había que aplicar medidas radicales para financiar esa transformación. La lógica era la siguiente: si Kodak ya no va a vender película, al menos que vendan la tinta, las impresoras y el papel. Si el río del negocio cambia de curso, pues cambiemos con el río del negocio.
Antonio Pérez llegó con ideas y con decisiones radicales. Cuentan que despidió a miles de personas para recortar gastos. Sabemos también que vendió unidades enteras de negocio, como lo contamos hace un instante. Y apostó todo a las impresoras de tinta. Aunque habría que reconocer que en esa época empezábamos a imprimir menos. Sí, es cierto que la sociedad se construyó muy fundamentada en el papel. De hecho, imagínate todos los papeleos de las industrias a nivel mundial. La gente que vendía papeles y, por supuesto, impresoras, impresiones, funcionaba muy bien. Pero también teníamos ya el email, el correo electrónico. Ya no imprimíamos tanto como antiguamente, ¿verdad? Y todavía pensábamos en que íbamos a tener álbumes fotográficos y si ahora las cámaras eran digitales, pues habría que imprimir esas fotos, ¿verdad? A que en tu casa hay algún álbum de fotos digitales impresas, en papel. Pero ese plan tenía una complicación, y era que entonces, en ese nuevo modelo, Kodak empezaría a ser un competidor de Hewlett Packard, ahora llamado HP. En los pasillos de Kodak muchos murmuraban: ese Antonio vino a desmantelar Kodak. Y algunos se preguntaban: ¿por qué seguimos apostándole a la impresión si todo el mundo está compartiendo ya las fotos por email? Y eso que todavía no había gente usando WhatsApp. Con todo y eso, la decisión estaba tomada. El plan de Antonio Pérez era entrar al mercado de las impresoras de inyección de tinta para consumidores en el año 2007. Había que competir con HP, pero también con Epson y con Canon. Iba a ser una tarea difícil porque esas tres empresas ya dominaban el mercado de las impresoras. Y tenían también las cadenas de suministro muy consolidadas. Entrar a competir con gigantes ya establecidos requería una ventaja tecnológica grande y Kodak no la tenía. La ventaja tecnológica de Kodak estaba en la película fotográfica. Y quizás si lo hubieran previsto en la tecnología de pantallas. ¿Verdad? ¿Se te ocurrió también a ti? Pero bueno, la decisión estaba tomada y entonces Antonio Pérez sabía que la verdadera ganancia de la impresión no estaba en vender impresoras, sino en los cartuchos de tinta. Oro negro. Pero la estrategia de Kodak resultó fallida. La estrategia era vender impresoras que eran un poco más caras que las de HP, las de Epson o las de Canon, o un poco más caras o al mismo precio. Entrar de tú a tú con las impresoras. Pero los cartuchos de tinta de Kodak iban a ser mucho más baratos para atraer consumidores frustrados por los altos precios de la tinta de HP, de Canon, de Epson. Era descaradamente cara. Kodak iba a vender tinta más barata. Pero las impresoras no eran más baratas. Kodak no podía darse el lujo de vender impresoras baratas solo para quedarse con el negocio de la tinta. No tenían la tecnología para hacerlo. Y entonces, cada vez que una persona como tú o yo iba a la tienda, imagínate un Office Depot o algo similar. ¿Todavía existe Office Depot? Bueno, imagínate que existía en 2007. Y que entrabas a comprar una impresora y que, claro, tenías en cuenta lo del precio de la tinta, pero en realidad lo primero que veías era el precio de la impresora. Y si la Kodak era
a un precio parecido, pero la impresora HP o la Epson te salían un poquito más baratas, pues al final te comprabas la impresora más barata. Claro, caímos en el juego y terminábamos pagándole enormes cantidades a esas empresas en tinta. Pero el lío es que, no sé, una cámara Kodak, sí, ok, pero imagínate una cámara HP contra una cámara Kodak. Casi todos habríamos elegido la cámara Kodak. Imagínate un rollo de película marca HP y un rollo de película Kodak. Habríamos elegido la película Kodak. Pero una impresora Kodak frente a una impresora HP... No era fácil la tarea para Antonio Pérez. Intentaba hacer crecer el negocio de impresoras, pero otras unidades del negocio analógicas se convertían en un lastre. Por ejemplo, los productos químicos y el papel tradicional fotográfico. Eran unidades de negocio muy costosas de mantener y cada vez vendían menos. Pero si no era Kodak quien seguía vendiendo químicos fotográficos y papel fotográfico tradicional, ¿quién más lo iba a vender? Ahora, la red de distribución en Kodak para película fotográfica estaba perfecta. Tú sabes que ibas a cualquier farmacia del mundo y encontrabas película fotográfica. A cualquier ciudad del mundo que ibas, encontrabas algún lugar donde revelaban fotografías. Y eso empezaba a cambiar. Cada vez menos tiendas de Kodak. Y si ahora querían empezar a vender cartuchos de tinta e impresoras, ¿en dónde las iban a vender? Ya no era la misma farmacia. Ahora Kodak tenía que competir no solo con HP, Epson y Canon, también tenía que competir con Dell y con Apple. En tiendas de venta de hardware electrónico. En las tiendas a donde vas a comprar un PC o una impresora. Antonio Pérez había pasado unos 25 años en Hewlett Packard y bajo su dirección HP creció de vender 17 millones de impresoras a 100 millones de impresoras, con ingresos que lograron superar los $10,000 millones por su gestión. También fue presidente y director ejecutivo de una compañía llamada GenPlus International, GenPlus. Lideró la salida a bolsa de esa compañía y logró que en un año sus ingresos crecieran en un 70%. En 2003 llegó a Eastman Kodak a liderar el profundo proceso de cambio. Cerró la tercera parte de las fábricas. Despidió a miles de empleados, buscando compensar la caída de las ventas de la película fotográfica. Desde 2005 empezó la estrategia de monetizar la propiedad intelectual y logró generar miles de millones en ingresos por licencias de patentes, como esa 218 que comentamos hace poco. Logró sacarle dinero a LG y a Samsung. Logró obtener dinero por las licencias de pantallas OLED. Pero en febrero de 2012, Antonio Pérez tuvo que anunciar que Kodak dejaría de fabricar cámaras digitales, cámaras de video de bolsillo y marcos de fotos digitales. Porque sí, hubo una época en la que la gente compraba marcos de fotos digitales. Para el año 2013, Antonio Pérez tuvo que liderar la emergencia de Kodak del capítulo 11, la bancarrota. Y reorganizarla como una compañía tecnológica centrada en la imagen profesional. Solo profesional. Solo industrial. Packaging, empaques, impresión funcional, comunicaciones gráficas. ¿Qué es lo que hace actualmente Kodak?
Antonio Pérez renunció a su cargo de CEO de Kodak en 2014, una vez había completado la reestructuración de la compañía. Y sí, fue criticado por analistas por el alto gasto en disputas legales y por el resultado final de bancarrota. Pero a menudo también hubo gente que lo defendió por haber intentado la transformación más grande en la historia de los negocios. Héroe o villano, depende de a quién le preguntes. Intentó salvar a Kodak con una estrategia muy valiente. Pero Kodak estaba aferrada a su historia. Era demasiado grande para moverla. Y Kodak finalmente logró sobrevivir, pero convertida en una nueva empresa. Mucho, mucho más pequeña. Y en el siguiente segmento escucharemos la voz de Antonio Pérez describiendo ese proceso como una metamorfosis. I use the word metamorphosis, and I'm sure you know what that is, but I would like you to read what any encyclopedia that you read will tell you. It's a combination of things. In an animal body, what happens is that a variety of cells, a large number of cells will have to die. En septiembre de 2014, apenas pocas semanas después de haber renunciado a Eastman Kodak, Antonio Pérez apareció en la Cumbre de Presidentes, un evento en el que dio unas declaraciones y fue brevemente entrevistado. No hay muchos registros públicos de la voz de Antonio Pérez, o como le llamaban en Estados Unidos, Antonio Pérez. I use the word metamorphosis, and I'm sure you know what that is, but Uso la palabra metamorfosis y estoy seguro de que saben lo que significa, pero me gustaría que leyeran lo que cualquier enciclopedia les dirá. I would like you to read what any encyclopedia that you read will tell you. Es una combinación de cosas. It's a combination of things. En el cuerpo de un animal lo que sucede es que una gran cantidad de células tienen que morir. In an animal body, what happens is that a variety of cells, a large number of cells will have to die. Y nuevas células, completamente nuevas, tienen que crearse. And new cells, completely new cells have to be created. Y estas nuevas células van a ser muy diferentes de las que murieron. And these new cells are going to be very different from the ones that died. Y todo eso tiene que ocurrir al mismo tiempo. And all of this has to be done at the same time. Es la mejor analogía que tenemos para lo que tuvimos que hacer en Kodak. This is the best analogy that we have for what we had to do at Kodak. Contó que Kodak no habría sobrevivido mucho tiempo más. El negocio de la película fotográfica estaba cayendo en un 30 y en un 40%. A ese ritmo, no habrían sobrevivido. La alternativa entonces era la metamorfosis. Tenían que desplazar a 50,000 empleados en todo el mundo sin crear una crisis global. Trabajaron con autoridades locales en los lugares donde Kodak había estado operando. Entregaron gratis los activos que tenían, edificios, la energía que generaban, todo para atraer nuevas pequeñas empresas que pudieran usar esas instalaciones, con una única condición: que contrataran a los empleados. Y en algunos casos funcionó. Las personas siguieron trabajando, aunque ya no era para Kodak. Y se acogieron al capítulo 11 en los Estados Unidos. Una especie de bancarrota que no lleva a liquidar la empresa, sino a gestionar los problemas, solucionar las deudas y las obligaciones, y crear una nueva empresa, una nueva Kodak. Eligieron un nuevo CEO y Antonio Pérez trabajó con él durante 6 meses, hasta el 3 de septiembre de 2014.
Y ese mismo mes, en septiembre de 2014, asistió a la cumbre de presidentes, donde le preguntaron qué ocurrió en Kodak con la cámara digital. ¿Por qué simplemente rechazaron la nueva tecnología? This is a very interesting question. It's hard to answer. I asked that question probably 150,000 times. He hecho esa pregunta probablemente 150,000 veces. ¿Por qué no la adoptaron? So why didn't you embrace this? Era obvio. This is so obvious. They could have been the only ones with digital cameras. Podían haber sido los únicos con cámaras digitales. Imagine that, right? Imaginen eso. And I think it's this immune system. Creo que es el sistema inmune de la empresa. They created something. Habían creado algo. Yeah, remember, Recuerden, one roll of film like that we used to buy for $4. un rollo de película que comprábamos por $4, It cost them les costaba cents to make. centavos fabricarlo. Huge cash cow. It's hard to let go of that. Es muy difícil dejar ir algo así. It's very hard to let go of that. All right, Mr. Perez, thank you so much for joining us today for the President's Institute. Thank you. Vamos a cerrar esta historia mostrando lo que ocurrió cuando Kodak tuvo enfrente el futuro y cómo lo enfrentó. No es una historia de nostalgia, no es un homenaje. Es una historia de decisiones, tiempos y consecuencias. Por ejemplo, la ventaja que Kodak dejó escapar. Porque Kodak no fue sorprendida por la fotografía digital como muchas veces nos han hecho creer. Al contrario, Kodak fue la primera que la llevó al mercado profesional. Inventaron la primera cámara digital. En efecto, decidieron no construirla, pero tiempo después lanzaron la primera cámara profesional digital. En 1991, la DCS-100, construida sobre un cuerpo de Nikon F3. Era un convenio entre Nikon y Kodak. Kodak ponía el sensor y el procesamiento, fotografía digital. Y Nikon ponía la mecánica y la ergonomía de la cámara. Funcionaba. Permitía a los fotógrafos de prensa enviar imágenes más rápido sin depender del laboratorio de revelado. Era el comienzo real de la fotografía digital profesional, no la de los cumpleaños, la de los fotógrafos profesionales. Pero había un detalle importante. Esas cámaras eran el resultado de juntar dos máquinas que no habían sido diseñadas para estar juntas. Eran robustas, sí, pero no era un sistema pensado desde cero. Era el acople de Nikon y de Kodak. Durante los años siguientes llegaron otros modelos, la DCS-200 y la DCS-400. Empezaron con la 100, la 200, la 400. Usaban cuerpos Nikon y sensores Kodak. Y ahí se empezó a hablar de una empresa conjunta. Imagínate esto. Una nueva compañía formada por Nikon y por Kodak. ¿Qué habría sido del mundo de la fotografía si se hubieran juntado en serio?
Pero Kodak quería el control mayoritario de esa nueva compañía y Nikon no aceptó. Nikon decidió tomar otro camino y en 1999 lanzó su propia cámara digital, solo Nikon D1. Cámara profesional, más ligera, más manejable, lista para el trabajo diario. Y Kodak estaba por fuera. Ahí se definió el mercado de la fotografía digital profesional. Kodak había tenido la delantera, pero otra empresa convirtió esa delantera en una industria estable. Y lo que viene ahora es el punto en el que Kodak intenta reaccionar ya con el reloj corriendo en su contra. Cuando Kodak quiso entrar al teléfono y era tarde. Finales de los años 2000. La cámara había dejado de ser un aparato independiente. Se volvió parte del teléfono, como ya sabemos. Y eso cambió todo. El acto de fotografiar ya era no un momento planeado, sino algo inmediato. Por eso tenemos las redes sociales que tenemos ahora. Hay denuncias, hay testimonios, hay manipulación también. Pero en 2008, Kodak se asoció con Motorola para lanzar el Motocine ZN5. Teléfono con una cámara de 5 megapíxeles y óptica Kodak. Sí, 5 megapíxeles suena poco, pero era 2008. Y la intención era recuperar la relevancia en la experiencia de tomar fotos. El teléfono de Motorola y Kodak tenía buenas ideas, pero ya no era suficiente tener buenas ideas. Esa cámara dentro del teléfono no convencía cuando había poca luz. La interfaz era lenta. Cuando grababas video con esa cámara quedaba por debajo de lo que el mercado ya estaba empezando a exigir. Kodak se aliaba con Motorola, pero mientras tanto Nokia era la que dominaba el mundo con la serie N. Y también Sony Ericsson avanzaba con sus Cybershot. Y Apple estaba a punto de cambiar la historia de las fotografías como parte del software, no del hardware. Procesamiento de las fotos. Menos asunto de lentes y de sensores y más del procesamiento de la imagen. Algo que después Samsung exploraría más a fondo. Kodak perdió el momento de los teléfonos. Fueron otras marcas las que llegaron con cámaras hasta nuestros bolsillos. Pero esa no era la última batalla. Porque había otro lugar, lejos de los smartphones, donde su tecnología seguía siendo insustituible. Y lo que sigue es la parte que muchas personas recuerdan como el final. Se acabó Kodak, pero en realidad no se acabó. Se reconfiguró. Es cierto que en el 2012 Kodak entró en bancarrota, pero no fue el final de la empresa. En 2013 volvió a operar. Más pequeña, eso sí, enfocada en lo que sí podía controlar, la impresión industrial y la producción química especializada. Hoy Kodak fabrica prensas Prosper para la impresión de alta velocidad. También opera la plataforma Prenergy, donde integra la automatización y la inteligencia artificial para reducir errores y optimizar procesos de impresión. Sí, Kodak e inteligencia artificial. Y están ampliando su presencia en la producción de componentes químicos para industrias como la farmacéutica. Por eso hicieron renovaciones y ampliaciones en Rochester, en la gran sede de Kodak. Bueno, dicen que no es que le vaya tan bien como se esperaría, pero es una empresa que sigue viva, aunque ya no vive del negocio que la hizo famosa. Eso sí,
Lo analógico no desapareció. Y Kodak está en el centro del regreso de la imagen analógica. La película fotográfica no ha muerto. Lo que pasa es que ya no es masiva, ya no es obligatoria, pero no ha muerto. La historia del cine comercial, el que conocemos actualmente, nació con Kodak. El rollo transparente de 1889 permitió que existieran las primeras cámaras fotográficas. Luego vino Eastman Color en 1950. Simplificó el color y cambió la producción de cine en el mundo. Cuando lo digital avanzó, muchos asumieron que la película se iba a extinguir, pero no se extinguió. Sí, tenemos mucho cine digital actualmente, pero Quentin Tarantino, Christopher Nolan y Steven Spielberg han pedido seguir filmando en película, no en digital. Y no lo hacen por romanticismo. Normalmente lo piden por imagen, por la textura, por el contraste, por el comportamiento de la luz y por la disciplina en el set. Digamos que es cuestión de calidad. En el año 2014, esos directores negociaron con los estudios para asegurar que Kodak, 2014, mantuviera activas sus líneas de fabricación. Y esa negociación sostuvo la continuidad de la película para cine. No es mayoritario como antes, pero sigue existiendo la película de Kodak para cine. De hecho, en el año 2022, el Festival de Cannes en Francia contó que tenían más de 25 películas filmadas con película Kodak. Ha seguido usándose, por ejemplo, para series. Euphoria de HBO, filmada en película de 35 milímetros Kodak, para lograr la estética que estaba buscando en la serie. Películas como Poor Things, Pobres Criaturas, e incluso Oppenheimer, porque Kodak es la única empresa del mundo que fabrica película física de 65 milímetros necesaria para alimentar las cámaras IMAX, que utilizan rollos de película Kodak Vision 3. Y la última capa de nuestra historia, la marca Kodak como un símbolo. El futuro del mundo visual ya no es Kodak, pero explica el camino que nos trajo hasta acá. Kodak sigue presente en productos de consumo, como marca licenciada. Kodak cambió. En 2026, cuando publicamos este episodio podcast, en el mercado se siguen consiguiendo cámaras digitales Kodak, pero las hace otra empresa, JK Imaging. El usar el nombre de Kodak tiene un costo, y Kodak cobra por eso, por supuesto. Se consiguen cámaras instantáneas y mini printer, y las fabrican dos compañías diferentes, bajo licencia de Kodak. Hay cámaras de 35 milímetros de fotografía reutilizables. Las fabrica otra compañía, Meta Imaging Solutions. Y cuando decimos que son reutilizables es porque se les puede cambiar el rollo y volver a usar, porque es que también hay cámaras desechables que vienen precargadas con película, cuerpo plástico y simple, que se disparan, se toman las fotografías, se revelan y no se recargan. Esas cámaras ya quedan para la basura. Un solo uso, con 27 o hasta 39 fotos. Hay película cinematográfica, que esa sí que la hace Eastman Kodak Company en Rochester, Nueva York. La Vision 3 que contamos cuando hablamos de IMAX, pero Kodak no vende solo la película gigantesca de IMAX. Vende también de 8 milímetros, 16, 35 y la de IMAX, por supuesto. Hay película fotográfica de la tradicional, ahora le dicen still, refiriéndose a que no es cine. Película Portra, película 3X, Gold, Ultramax, Kodacolor, fabricada directamente por Eastman Kodak, aunque en realidad tiene una licencia interna de otra de sus compañías. La fabrica Eastman Kodak,
pero la vende Kodak Alaris. La impresión comercial e industrial, prensas, tintas, sistemas de workflow, flujo de trabajo, vendido directamente por Eastman Kodak. Todavía hay kioscos Kodak, servicios Kodak Moments, operados por la empresa separada Kodak Alaris. Y más aún, la marca Kodak se utiliza, por ejemplo, en baterías, linternas y accesorios. Marca Kodak, pero en realidad las hace otra empresa, Strand Europe. E incluso, esto me lo han ofrecido mucho en Temu, discos de almacenamiento externos, SSD, externos e internos, memorias USB y tarjetas. Marca Kodak, pero que en realidad las fabrica Dexon Group. Hay muchos productos marca Kodak y seguramente seguirá existiendo esa marca. Y tal vez la lleguen a conocer tus nietos. Y probablemente la marca, por su historia, nunca se olvidará. Cada vez que nos dicen que Kodak es el ejemplo de lo que una marca no debería hacer porque guardaron la cámara digital y se opusieron, no es del todo cierto. Al haber guardado el primer prototipo, la primera patente, quizás Kodak lo que consiguió fue unos 30 años más de ingresos astronómicos. Lo que parece que no le funcionó tanto fue lo de seguir sosteniendo la enorme maquinaria pensada solo en película fotográfica. Quizás la gran enseñanza de Kodak no es exactamente de cómo metió la pata, sino entender que haber sido líder durante tantas décadas no le aseguraba seguir siéndolo siempre. Tuvieron tantos inventos, tantas patentes, tanto prestigio. Eso no protegió a Kodak frente al cambio. Esperar y tratar de mantener las cosas como están tiene un costo. Kodak sigue existiendo. Lo que ya no existe es la idea de que el éxito pasado garantiza el futuro. Gracias por escuchar esta historia completa. Yo soy Félix Riaño. El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy.com.